Hola, bienvenidos a la presentación de nuestro trabajo de investigación, fortalecimiento del aprendizaje significativo de la anatomía humana a través de una secuencia didáctica mediada por recursos educativos digitales en estudiantes del grado séptimo en la institución educativa José Celestino Mutis de Apartado, Antioquia. Las integrantes del equipo de trabajo son Karen Arrieta, Liney Bermúdez, Inelda Suárez, Malca Irina Santiago y quien nos acompaña como director de trabajo de grado, Javier Mazón Lezama. En nuestro capítulo 1 tenemos los siguientes aspectos en mención, esto con el fin de concluir que existe una necesidad urgente de transformar las estrategias didácticas mediadas por el uso de recursos digitales e interactivos para que el estudio del cuerpo humano pase de ser un ejercicio de memoria a una competencia científica aplicable. Esto conlleva a la formulación de la siguiente pregunta: ¿cómo fortalecer el aprendizaje significativo de la anatomía humana a través de una secuencia didáctica mediada por recursos educativos digitales en estudiantes del grado séptimo en la institución educativa José Celestino Mutis de Apartado, Antioquia? Esta investigación está soportada por antecedentes internacionales, nacionales y locales que buscan concluir que la integración de recursos digitales en la educación básica colombiana no solo es una tendencia, sino una necesidad para mejorar el desempeño académico. La literatura respalda la transición de modelos tradicionales hacia secuencias didácticas mediadas por tecnología, lo cual fundamenta la pertinencia de este proyecto en la institución para transformar la enseñanza de la anatomía en un proceso activo y visual. La presente investigación se justifica en la urgencia de superar los métodos de enseñanza tradicional que han derivado en un bajo desempeño académico en ciencias naturales dentro de la institución educativa. Al aprovechar el interés generacional en la tecnología, el proyecto propone una secuencia didáctica innovadora que integra recursos educativos digitales para transformar contenidos abstractos en experiencias de aprendizaje visuales y participativos. Damos paso a nuestro objetivo general y objetivos específicos. Damos paso a nuestro capítulo 2, que incluye el marco referencial, donde se encuentra el marco contextual, en el cual el contexto de la institución educativa representa un escenario de contraste. Por un lado, existen barreras estructurales de conectividad y vulnerabilidad socioeconómica que limitan el acceso tecnológico en los hogares, y por otro, la institución cuenta con una infraestructura física y digital organizada, que permite la implementación de la innovación pedagógica. Damos paso al marco descriptivo que sustenta que la enseñanza de la anatomía en grado séptimo debe migrar de un modelo expositivo hacia un paradigma conectivista y significativo. Esto se logra mediante secuencias didácticas que utilicen recursos digitales para conectar la teoría con la práctica. El éxito de esta transformación depende de la evolución del docente y la capacidad de la institución de flexibilizar sus métodos que permitan que el estudiante construya su propio conocimiento. En nuestro marco teórico, la propuesta se fundamenta en una sinergia educativa donde el aprendizaje significativo garantiza que el conocimiento sea duradero y el aprendizaje basado en problemas asegura que el estudiante sea un actor activo y crítico. Y el conectivismo aporta las herramientas digitales necesarias para modernizar la práctica. Esta combinación busca no solo mejorar el rendimiento académico de la institución, sino también aumentar la motivación y el compromiso del estudiante. En el marco normativo, se demuestra que la integración de recursos digitales en la institución no es un acto aislado. La Constitución y la Ley TIC obligan al Estado a modernizar la enseñanza. Organismos internacionales como la UNESCO y la Agenda 2030 sitúan el acceso tecnológico como un requisito indispensable para la equidad. Así, este proyecto responde a la normativa vigente utilizar las TIC como instrumentos para garantizar el derecho a una educación científica de calidad. Dentro de nuestro marco pedagógico didáctico, propone una transformación de enseñanza de la anatomía mediante una secuencia didáctica progresiva que integra el aprendizaje significativo y el aprendizaje basado en problemas, al utilizar recursos digitales como simuladores en 3D adaptados al nivel de séptimo grado que busca que el estudiante no solo identifique estructuras, sino que comprenda su función y aplicación vital. Por último, encontramos el marco tecnológico. El marco tecnológico de la investigación se inclina por la realidad aumentada como el puente entre la teoría y la anatomía y la comprensión funcional a través del MergeCube, que propone una solución de bajo costo y alto impacto pedagógico que permite a los estudiantes de la institución manipular virtualmente el cuerpo humano.
Esta elección no solo responde a la necesidad de modernizar el aula bajo un enfoque conectivista, sino que democratiza el acceso a la tecnología de vanguardia. Capítulo 3. Marco metodológico. En este proyecto se desarrolló una investigación con enfoque mixto, ya que combinaba datos cuantitativos y cualitativos. Este enfoque permitió, por un lado, medir el aprendizaje de los estudiantes y, por otro, comprender sus experiencias, percepciones y niveles de motivación durante la implementación de una secuencia didáctica mediada por TIC. El estudio se enmarca en un tipo de investigación descriptivo explicativo. Es descriptivo porque permitió caracterizar el nivel de conocimientos de los estudiantes antes y después de la intervención, y es explicativo porque buscó analizar qué factores influyeron en los cambios observados, especialmente el impacto del uso de TIC en el aprendizaje y la motivación. El modelo metodológico se estructuró en 5 fases. Fase 1 es la fase de diagnóstico donde se aplicó un pretest y se recolectó información cualitativa mediante observación y encuestas, con el fin de diagnosticar los conocimientos previos en anatomía humana. Fase 2, que es la etapa de diseño e implementación donde se elaboró y aplicó la secuencia didáctica mediada por TIC, generando información tanto cuantitativa como cualitativa. Fase 3. Se aplicó un post-test acompañado de encuestas y entrevistas para identificar cambios en el aprendizaje, la motivación y la percepción del método de enseñanza. Fase 4. Se realizó la triangulación de datos integrando los resultados cuantitativos y cualitativos para fortalecer la validez del estudio. Y finalmente en la fase 5 se desarrolló una reflexión interpretativa que permitió identificar logros, aspectos por mejorar y posibles proyecciones futuras. La población estuvo conformada por 15 estudiantes de grado séptimo con edades entre los 12 y 14 años, pertenecientes a la institución educativa José Celestino Mutis. La muestra fue seleccionada mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, teniendo en cuenta la pertinencia curricular, la continuidad académica y el acceso a recursos digitales. La estrategia de intervención se centró en metodologías activas, especialmente el aprendizaje basado en problemas, promoviendo la participación activa, el trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo. Se incorporaron herramientas TIC, realidad aumentada y realidad virtual para generar experiencias inmersas y motivadoras para los estudiantes. En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, se utilizaron pretest y posttest, secuencias didácticas, encuestas y entrevistas semiestructuradas. Pretest. Se aplicó para determinar el nivel de conocimiento que tenían los estudiantes de grado séptimo sobre anatomía humana. El cuestionario consistió en preguntas de opción múltiple y de desarrollo con el fin de evaluar conocimientos básicos sobre el área y la utilización de recursos digitales para el aprendizaje. La secuencia didáctica descrita en este proyecto es un conjunto de actividades estructuradas que combina actividades y evaluaciones, donde se fomentan las competencias en los estudiantes, la inclusión de las TIC y el manejo de la realidad aumentada y la realidad virtual. Se llevaron a cabo 4 secuencias didácticas, las cuales todas contaban con 4 fases. Fase inicial de desarrollo de actividades prácticas y de cierre y reflexión. A continuación, les voy a mostrar un pantallazo breve de las secuencias didácticas que están alojadas en nuestro sitio web. La primera secuencia es la exploratoria, luego sigue la secuencia didáctica número 1, secuencia didáctica número 2 y número 3. Post-test. El post-test ha sido utilizado como un instrumento fiable para identificar los resultados de las intervenciones pedagógicas entre las técnicas de evaluación. La aplicación de este post-test se hizo de manera virtual y se realizó en el mismo site de la secuencia didáctica. Para este caso realizamos 4 post-test: encuesta para estudiantes, reflexión emocional, autoevaluación de conocimientos y evaluación de método de enseñanza. Encuestas y entrevistas semiestructuradas. Estos instrumentos aportaron información valiosa para interpretar los resultados del estudio, fortalecer la triangulación de datos y comprender de manera integral el impacto de la secuencia didáctica. Las encuestas semiestructuradas tuvieron combinación de preguntas cerradas y abiertas para facilitar el análisis estadístico y las experiencias de los estudiantes. Por su lado, las entrevistas semiestructuradas se desarrollaron a partir de un guión flexible con preguntas clave, lo que permitió profundizar en aspectos específicos según las respuestas de cada participante. Validación de instrumentos por expertos. Con el fin de asegurar la calidad, rigor y pertinencia de los instrumentos diseñados, se llevó a cabo un proceso de validación por juicio de expertos. Esta validación estuvo a cargo de 2 maestrantes,
los cuales utilizaron para ello una lista de chequeo para evaluar categorías como coherencia, claridad en la redacción y lenguaje adecuado. Técnicas y análisis de datos. La investigación se desarrolló desde un enfoque mixto, lo que permitió integrar datos cuantitativos y cualitativos para analizar todos los resultados académicos, como las percepciones y la motivación de los estudiantes frente al uso de las TICs. La ruta metodológica se estructuró en 3 fases: planeación, recolección de datos y análisis, utilizando instrumentos como pretext, posttext, observaciones y encuestas, apoyados en herramientas como Excel y Atlas T. Se definió como variable independiente la implementación de secuencias didácticas mediadas por TICs y como variable dependiente el aprendizaje significativo de anatomía humana, considerando variables intervinientes como la motivación y el acceso a la tecnología. El estudio respetó los principios éticos e institucionales, garantizando el consentimiento informado, la confidencialidad de los datos y el cumplimiento de las normas APA. A partir de este diseño metodológico se presenta el capítulo 4, implementación de secuencias didácticas mediadas por TICs. En este capítulo se presenta la intervención pedagógica desarrollada con estudiantes de grado séptimo, cuyo propósito fue fortalecer el aprendizaje significativo de la anatomía humana mediante la implementación de secuencias didácticas mediadas por TICs. La intervención surge a partir de la dificultad detectada en la comprensión de los contenidos anatómicos y en la motivación de los estudiantes hacia la asignatura. El objetivo principal fue mejorar la comprensión y el interés por la anatomía humana mediante estrategias activas apoyadas en recursos digitales y en realidad aumentada. En estas diapositivas se presentan las estrategias pedagógicas y las actividades diseñadas, las cuales integran el aprendizaje significativo, trabajo colaborativo y uso pedagógico de las TICs. Para analizar el nivel de integración tecnológica de las actividades diseñadas, se utilizó el modelo SAM-R, el cual permite clasificar el uso de las TIC en 4 niveles: sustitución, aumento, modificación y redefinición. En el nivel de sustitución se ubican actividades como la proyección de videos y preguntas detonadoras, que reemplazan recursos tradicionales sin modificar la estructura de la tarea. El nivel de aumento se evidencia en el uso de aplicaciones interactivas que permiten ubicar músculos y órganos, enriqueciendo la experiencia del aprendizaje sin transformar completamente la actividad. La incorporación de la realidad aumentada mediante el Mercube representa el nivel de modificación, ya que transforma la dinámica de la clase y permite a los estudiantes interactuar con modelos anatómicos en tercera dimensión, favoreciendo aprendizajes más significativos. El nivel de redefinición se alcanza con la creación del site educativo y con las evaluaciones en línea, ya que estas posibilitan experiencias antes inconcebibles como el aprendizaje asincrónico, la gamificación y la autonomía del estudiante. Este análisis evidencia que la intervención no se limitó a sustituir herramientas, sino que promovió una innovación pedagógica real mediante el uso intencionado de las TICs. Como parte de la intervención, se aplicó un pretext diagnóstico para identificar los conocimientos previos de los estudiantes sobre los sistemas musculares y el sistema óseo. Los resultados evidenciaron un bajo dominio conceptual inicial, lo que confirmó la necesidad de implementar estrategias innovadoras apoyadas en recursos digitales. Las observaciones registradas reflejaron baja motivación inicial hacia la temática. En la ruta del objetivo 2, socialización de las secuencias didácticas, se realizó la socialización de estas secuencias para familiarizar a los estudiantes con los recursos digitales. Durante esta fase se evidenció curiosidad y entusiasmo por el uso de aplicaciones interactivas y de realidad aumentada.
Aunque se presentaron algunas dificultades tecnológicas, estas no afectaron la motivación ni la participación de los estudiantes. En conjunto, la implementación de secuencias didácticas mediadas por TICs permitió transformar la dinámica del aula, fortalecer la motivación estudiantil y promover aprendizajes significativos en anatomía humana. Continuamos con la ruta del objetivo número 3, la implementación de la secuencia didáctica en el aula. Se aplicaron los principios de aprendizaje significativo mediante secuencias didácticas, utilizando modelos anatómicos 3D, realidad aumentada y actividades colaborativas. A pesar de ciertas limitaciones, la metodología logró transformar la dinámica en el aula, permitiendo aumentar la motivación, autonomía y así favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes a través del uso de herramientas digitales. En esta tabla podemos observar la planeación de las 3 sesiones progresivas. La primera de reconocimiento y exploración guiada por la realidad aumentada y trabajo en parejas. La segunda de profundización con análisis de imágenes 3D y producción colaborativa. Y la tercera sesión de consolidación, socialización de lo aprendido en un trabajo colaborativo. La tabla del extremo superior izquierdo muestra los hallazgos progresivos de los estudiantes. Va desde la simple curiosidad y dependencia hasta la comunicación y autonomía, es decir, se evidencia la transformación pedagógica esperada. La tabla ubicada en el extremo inferior derecho presenta los hallazgos cualitativos de las 3 sesiones, detallando las técnicas empleadas, los instrumentos utilizados, sus respectivas observaciones y el análisis cualitativo mediante la triangulación de datos. La ruta del objetivo número 4, la evaluación del impacto de la intervención pedagógica. No solo se evaluó el impacto en los resultados académicos, sino también se tuvo en cuenta la experiencia y la percepción de los estudiantes. Para garantizar una evaluación integral se utilizaron instrumentos cualitativos y cuantitativos y posteriormente estos se les realizó la triangulación metodológica de los datos. Se realizó un post-test, comparación de datos, encuestas de percepción y reflexión pedagógica. En la tabla superior se observa el análisis de la evaluación del impacto de la intervención pedagógica. Cada uno de los aspectos evaluados, comprensión conceptual, motivación y competencias digitales, con su respectivo instrumento aplicado, el post-test, la encuesta de percepción y observación directa. Los hallazgos evidencian mejora en conocimientos, motivación y autonomía de los estudiantes. En la parte inferior se observan los gráficos de comparación de pretest y posttest. En ambas gráficas se observa un incremento en el número de respuestas correctas en el posttest en comparación con el pretest. Tanto los datos cualitativos como cuantitativos evidencian el impacto positivo de la intervención pedagógica. La evidencia del cierre de la secuencia, a pesar de ciertas limitaciones, la interpretación hermenéutica y la triangulación de datos evidencian que la integración de estos recursos digitales y las metodologías activas favoreció el aprendizaje significativo. Los resultados confirman la efectividad de la intervención, reflejado en la motivación, la autonomía y reflexión de los estudiantes frente al aprendizaje. Esto lo reafirma la teoría del aprendizaje significativo propuesta por Ausberg. En el capítulo 5 vemos las conclusiones, limitaciones, proyecciones y por supuesto el cierre reflectivo del estudio. Para la primera conclusión tenemos que el uso de las tecnologías digitales y la realidad aumentada potenció el aprendizaje significativo en estudiantes de grado séptimo, superando así las limitaciones de métodos tradicionales basados en la memorización. La implementación de metodologías activas incrementó la motivación, la participación estudiantil, transformando la dinámica pedagógica y promoviendo el trabajo colaborativo, generando ambientes más cercanos a las expectativas de los estudiantes. El trabajo no solo se limitó a sustituir unas herramientas tradicionales, sino a crear experiencias significativas. Las limitaciones en infraestructura tecnológica y conectividad obligaron a implementar estrategias de contingencia para superar estas mismas. En cuanto a las recomendaciones, debemos fortalecer la formación docente en el uso pedagógico de tecnologías emergentes, garantizar una conectividad mínima en las instituciones educativas y promover acciones que aseguren la sostenibilidad y el impacto de estas propuestas. Ampliar estas futuras investigaciones
con más participantes y mayor tiempo de aplicación para evaluar la permanencia del aprendizaje y su transferencia a otros contextos. Proyectamos crear proyectos transversales con el fin de ampliar el uso de la realidad aumentada a otras disciplinas. También planeamos crear unos repositorios institucionales de recursos digitales y secuencias didácticas. La idea es generar experiencias significativas y tecnológicamente enriquecidas para los estudiantes. En cuanto a la reflexión, aprendizaje y experiencias de los docentes, evidenciamos que esta secuencia didáctica mediada por recursos digitales transformó la enseñanza de las ciencias naturales, fortaleciendo la motivación, curiosidad y participación de los estudiantes, adquiriendo estos un rol protagónico. Pese a las limitaciones tecnológicas, la planificación y la actitud innovadora del docente permitieron potenciar competencias académicas y digitales. Esto reafirma la importancia de la innovación pedagógica, la formación docente continua para mejorar las prácticas educativas.